producir calcitonina y esta va a inhibir la resorción ósea. También pues les comento que las hormonas tiroideas promueven el crecimiento normal en la niñez y el desarrollo del sistema nervioso central. Además, regulan la frecuencia cardíaca, la contracción y relajación del miocardio, además de que tienen cierto efecto en la motilidad gastrointestinal, entre otras cosas. Aquí les puse un corte histológico en donde podemos ver varios folículos llenos de coloide y alrededor de los folículos podemos ver varios eritrocitos que nos hacen ver que la tiroides está muy irrigada. Ok, bueno, ahora en esta imagen vemos un folículo con más detalle y pues estos folículos van a estar especializados en sintetizar la tiroglobulina, concentrar yoduro y además expresan receptor para la TSH y obviamente pues la síntesis de hormonas tiroideas. Ok, bueno, en cuanto a la expresión de los receptores TSH, pues esto nos indica que cuando la TSH se une al tirocito va a desencadenar distintos procesos para la síntesis de las hormonas. Ok, bueno, antes de explicar su fisiología me gustaría... Una pregunta, ¿de dónde sacaste la imagen previa? Del Golan. ¿Del cuál? ¿Del Gilman? ¿El de Pharma o cuál? Sí, ese es el de Pharma. Ah, es que no lo había visto, está padre. Sí, sí, está bien explicado. Ujú. Sale. Ujú. Ok, bueno, continúo. Entonces, les quiero como que definir un poco qué es la tiroglobulina y pues esta va a ser una glucoproteína con aproximadamente 140 residuos tirosilo, de los cuales solo 4 van a estar orientando para que se lleve a cabo la hormonogénesis. ¿Okay? Entonces, también la TSH va a participar aquí en la expresión de la tiroglobulina en el tirocito y después va a ser exocitada a la luz folicular. Alto, alto, regrésate. A ver, es que no explicaste bien tu diapositiva, Monse. Mira, aquí hay que mencionar que precisamente en la sangre viaja los elementos que van a ser formadores de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, aquí tienes el importador de sodio-yodo. Cómo mete yodo y mete sodio a la célula folicular. Todo este rectángulo que están viendo acá es la célula folicular. Y toda la maquinaria de la célula está destinada a hacer diyodotironinas y monoyodotironinas. Y cuando se juntan estas ya forman triyodotironinas o tetrayodotironinas. Pero mira, en esta diapositiva se ve cómo entra sodio-yodo y la pendrina va a oxidar el yodo y luego por otro lado se está formando la proteína que es la tiroglobulina y que es exocitada hacia la luz del folículo, donde está el coloide. Entonces sí hay que comentar eso también. Sí, doctora, de hecho, bueno, o sea, esto es solo como una intro rápida. Bueno, ajá. Ok, bueno, entonces, de hecho, eh, bueno, la siguiente. Bueno, entonces la síntesis y secreción de la hormona tiroidea se va a llevar a cabo por una serie de pasos que les iré explicando. Pero hay algo importante que debemos de tener en cuenta, es que para que se lleve a cabo de forma adecuada estos procesos, vamos a necesitar el importador NIS, la TPO, que es una tiroperoxidasa, y el coloide. ¿Okay? Entonces, si alguno de estos está inhibido, perdón, eh, no se van a poder sintetizar las hormonas.
Bueno, primero vamos a hablar del metabolismo del yodo. Nosotros vamos a adquirir el yodo por medio de la ingesta de alimentos yodados, ¿ok? Luego, al ingerirlos, estos se van a convertir en yoduro en el estómago. Y la ingesta normal es de unos 150 miligramos de yodo al día y aumenta en embarazadas a 200 miligramos por día. Y bueno, en esta imagen tenemos una parte de un tirocito en el cual podemos ver el portador NIS. Es este que está, bueno, aquí está señalado como NIS. Y este importador va a servir para, vaya, transportar el yoduro a la célula desde la sangre, ¿ok? Y de esta forma la célula va a concentrar el yoduro. También, pues, este transporte se lleva a cabo por, bueno, es catalizado por una sodio-potasio ATPasa. Y ok, también el NIS puede ser inhibido por una alta concentración de yodo o también el perclorato lo inhibe. Y bueno, después de que el yoduro entra a la célula, vamos a tener que el yoduro tiene que salir de la célula. Y esto sucede por medio de la pendrina. Esta pendrina se va a encontrar en la membrana apical del tirocito y pues es otro transportador. Em, de esta forma, al entrar al coloide del yoduro, se convierte en un sustrato para la síntesis de la hormona tiroidea. Y aquí en este dibujo podemos ver que hay una proteína verde, que es la tiroperoxidasa, y esta tiene la función de catalizar la oxidación de yoduro. a, bueno, ok, cataliza la formación de yoduro, ¿ok? Em, Esta reacción se ayuda del peróxido de hidrógeno que se produce aquí mismo en la célula por otra reacción de la TPO, ¿ok? Entonces, también la TPO va a ser estimulada por la TSH. La TSH estimula distintos pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Um, y, ok, después de que se dio la oxidación del yodo, vamos a tener el acoplamiento de los residuos tiroxina dentro de la tiroglobulina. Ok, pero después de este proceso se va a llevar a cabo la organificación, en donde el yoduro oxidado por la TPO se va a incorporar a los residuos tirosilo de la tiroglobulina. Aquí tenemos una tiroglobulina. Entonces, esta reacción también va a estar catalizada por la TPO, eh, el peróxido de hidrógeno y, y solo por esas dos. La TPO, el peróxido de hidrógeno, entonces se une a los residuos tirosilo y nos van a formar una monoyodotirosina y diyodotirosina. La monoyodotirosina va a tener una molécula de yodo y la diyodotirosina va a nacer dos moléculas de yodo. Después vamos a tener el acoplamiento en el que también va a estar catalizado por la TPO, la tiroglobulina y el peróxido de hidrógeno. Si no hay alguna de estas, no se puede llevar a cabo el acoplamiento. Y pues en este paso ya se van a formar las tironinas, la T3 y T4 a partir de las yodotirosinas. Entonces este proceso se va a llevar uniendo una diyodotironina con una monoyodotironina para formar T3 y también se va a unir dos diyodironinas para formar T4. Ahora, bueno, ya tenemos formadas nuestras hormonas tiroideas.
Entonces, estas van a ser almacenadas en el coloide, en la luz folicular, y cuando el tirocito está estimulado por la TSH, en la membrana apical de los tirocitos, el coloide se va a envolver en unas vesículas por pinocitosis, y estas vesículas se van a absorber por la célula. Aquí en la imagen ya los puntitos naranjas pues son las vesículas endocitadas, en donde ya dentro de la célula se van a unir a unas proteasas lisosomales, y de esta forma se van a liberar la T4 y T3, algunas yodotirosinas y péptidos pequeños, ¿ok? Entonces, eh, aquí tenemos unas yodotirosinas en la imagen que van a ser desyodadas por una enzima que se llama dehidrodinasa intratiroidea, me parece, y pues esta enzima a, mm, va a hacer que se conserve el yoduro y este sea reciclado para sintetizar más hormona tiroidea. Okay, bueno, entonces, ya que se secretó la T3 y T4, parte de la T4 también va a ser desyodada y va a ser recapturada para formar T3. Aquí un dato importante que les quiero decir es que se secreta más T4, sin embargo, la T3 tiene mayor actividad biológica que la T4. Y bueno, en total de las hormonas secretadas, el 90% va a ser T4, el 9% va a ser T3 y únicamente el 1% va a ser T3 reversa. Y bueno, ya por último, hay que hablar de los transportadores que van a llevar las hormonas a través de la circulación. Y bueno, vamos a tener tres proteínas transportadoras. Una va a ser la globulina enlazada a tiroxina, la transtiretina y la albúmina. ¿Ok? Eh, Aquí también como dato, menos del 1% de las hormonas tiroideas se encuentran libres en la circulación, y este único 1% van a ser las hormonas que tienen actividad biológica, ¿ok? Entonces, ya como datos extras de los transportadores, la TBG va a poseer un solo sitio de unión AT4 o AT3, y esta va a ser la que transporta cerca del 70% más o menos de las hormonas. Luego, la albúmina va a transportar alrededor de un 15 a un 20% de las hormonas circulantes. Y por último, la transtiretina, esta va a transportar aproximadamente un 10%, y solo tiene un sitio de unión fuerte, y el resto forman uniones débiles. Entonces, aquí en la imagen, como les comento, solo el 1% de las hormonas están libres y son las que llevan a cabo las distintas funciones de las hormonas tiroideas. El resto, pues, están en la circulación ligadas a las proteínas sin ninguna actividad fisiológica. Muy bien, ahora vamos a meternos un poco más dentro del tema de hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Iniciemos definiendo qué es. Vamos a ver que es un síndrome que se caracteriza por una deficiencia de las hormonas tiroideas o alguna inadecuada acción de las mismas. Y pues esto va a dar lugar a lentificación generalizada de ciertos procesos metabólicos. Más adelante veremos más específicos cada uno. Siguiente, por favor. Hablando epidemiológicamente, vamos a ver qué es la segunda enfermedad endocrina más frecuente después de las diabetes. La prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre 0.1 a 2% y es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres, aumentando de 7 a 10% en mayores de 60 años. En México tiene una prevalencia
de 1%, siendo de 3 a 8% para hipotiroidismo subclínico o como nosotros lo conocemos como tiroiditis de Hashimoto. La causa principal va a ser la deficiencia de yodo en países que aún tienen esta clase de problemas, que no tienen yodo en su alimentación, por ejemplo, México, a pesar de que ya existe lo que nosotros conocemos como sal yodada o sal de mesa, hay zonas en las cuales no se está utilizando. Y en países que no tienen ese problema va a ser la principal causa enfermedades tiroideas autoinmunes. Siguiente, por favor. Vamos a ver una clasificación general y más adelante iremos pasando uno por uno. El hipotiroidismo se puede clasificar en primario, secundario, terciario y hay una pequeña subclasificación que lo consideran cuaternario o periférico, pero en esa no está tan basada, entonces solamente vamos a hablar como primario, secundario, terciario. También se puede clasificar en si es hipotiroidismo con bocio o sin bocio, pero esta igual no es tan utilizada y a pesar de eso vamos a hablar un poco más de eso adelante. El primario es la forma más frecuente y se debe a una insuficiencia de yodo, tiroiditis de Hashimoto o al uso de fármacos. El secundario es el que produce insuficiente, hay una producción insuficiente de TSH, secundaria a tumores hipoficiarios o hipotalámicos. El secundario y el terciario se confunden mucho porque causan los mismos efectos. La diferencia es donde se crea ese bloqueo. Y el terciario es debido a una deficiencia hipotalámica de TRH. Y bueno, el terciario provoca resistencia periférica a la acción de hormonas tiroideas y reduce la capacidad de unión de AT3. Siguiente, por favor. Aquí les pongo un cuadrito donde se ponen todas las causas del hipotiroidismo primario, secundario, terciario y bueno, al final la mención de la resistencia periférica a la acción de la hormona tiroidea. Sin embargo, ahorita vamos a ver cuáles son los más importantes. Siguiente, por favor. Hablando ya de fisiopatología, generalmente, ¿qué es lo que nos puede provocar hipotiroidismo? Recordemos que la enfermedad no es hipotiroidismo, sino es una asociación que nosotros tendremos hacia otras enfermedades, como por ejemplo tiroiditis de Hashimoto o otras enfermedades que les iré mencionando. Entonces, la fisiopatología se basa en una alteración del transporte del yodo. Puede haber un problema con una alteración de la peroxidasa de yodo y un fracaso en la incorporación de yodo hacia la tiroglobulina ya en el proceso de síntesis. Un acoplamiento alterado de las tirosinas yodadas a triyodotironina o tetrayodotironina. O una falta de yodotirosina desyodasa o deficiencia de la misma, de modo que el yodo no se conserva dentro de la glándula. También puede ser por una producción excesiva de yodo de proteína inactiva, por ejemplo, T3 reversa, y desde el punto de vista metabólico por la glándula tiroides. Y las deficiencias de las hormonas tiroides afectan a casi cualquier nivel del cuerpo, de modo de que los síntomas son múltiples. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a meternos más sobre el hipotiroidismo primario. Como dije anteriormente, la forma más frecuente es tiroiditis de Hashimoto. Esto se debe y otras causas pueden ser por procedimientos terapéuticos, por ejemplo, ablación tiroidea, un tratamiento con yodo radiactivo por hipertiroidismo, el cual después de tener hipertiroidismo nos vamos hacia el otro extremo teniendo hipotiroidismo, el uso de fármacos que contienen altas concentraciones de yodo y pues causan daño tiroideo, y otra causa es el litio, uso de litio. El litio reduce las secreciones de hormonas tiroideas. ¿Cuáles van a ser las afectaciones aquí? Nuestro bloqueo, por así de mencionarlo, va a ser directamente en la glándula tiroides,
Por lo tanto, cuando nosotros vemos las hormonas, vamos a ver que hay una disminución de T3, T4 y un aumento de TSH, porque intenta hacer una retroalimentación negativa. Intentan decirle al cuerpo, oye, necesitamos más T3, T4, pero por favor, dile a TSH que produzca más. TSH aumenta, sin embargo, esto no va a funcionar porque lo que tenemos bloqueado es la tiroides. Y bueno, este tipo de hipotiroidismo puede o no tener bocio. Eso es independiente y dependiendo mucho de cómo la persona reaccionó a la enfermedad. Por eso no puedes decir que el hipotiroidismo primario siempre va a tener bocio. Hablando de la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver que es una enfermedad autoinmune. Tanto células T, antitirooglobulinas y antiperoxidasa tiroidea van a entrar a la tiroides, van a ocasionar un daño en parte de las tiroides, ocasionando un incremento de TSH, y este daño a su vez va a ocasionar hiperplasia e hipertrofia de la glándula. Le dice, ahora, no son tiroides, es la tiroides. Ah, dijiste tiroides, sí. De las tiroides, dijiste. Disculpe. Sí, de la tiroides. De la tiroides. Bueno, entonces, si este daño sigue continuamente, eventualmente van a destruir la función tiroidea. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al bocio que se puede producir en el hipotiroidismo primario, va a ser indoloro, asimétrico y difuso, precedido por hipertiroidismo transitorio, que es lo que nosotros conocemos como Hashimotoxicosis, la cual es una toxicosis transitoria en la cual vamos a ver que hay una elevación de T4 y una disminución de TSH. Esto va a ser por por una ruptura en los en los folículos. En los folículos tiroideos. Gracias. Y bueno, otra de las causas es la infiltración linfocitaria, que van a generar cuerpos germinales y fibrosis. El cuerpo sintetiza anticuerpos antiperoxidasas, por lo cual este anticuerpo va a salir elevado en los estudios y no se va a sintetizar la hormona tiroidea. La OMS clasifica el bocio en 3 categorías, del 0 al 3. El 0 es que no hay bocio, el primero es una tiroides palpable, es mención rápido que no se puede palpar completamente la tiroides en un paciente que está sano. El 1A se refiere a un bocio palpable pero no visible, y el 1B se refiere a un bocio palpable y visible con el cuello en extensión, y bueno, se incluyen los nódulos de tiroides. El 2 es un bocio palpable y visible con el cuello en posición normal, y el 3 es un bocio voluminoso reconocido a la distancia. Siguiente, por favor. Otras formas de hipotiroidismo primario se encuentran tras un tratamiento de hipertiroidismo, como ya habíamos mencionado antes, una resección quirúrgica total o parcial de la tiroides, o un uso de radioterapia con yodo que daña las células foliculares, y el hipotiroidismo congénito. Esto se da principalmente en recién nacidos, es esporádico o puede ser causado por una mutación genética heredada. Las glándulas del recién nacido, ya sea que no se desarrollen correctamente, por ejemplo, que estén ausentes, subdesarrolladas, o que se encuentren en algún lugar erróneo del cuerpo, o que tengan un defecto en la tiroides aparentemente normal. Esto va a afectar principalmente a la síntesis de la hormona tiroidea. Siguiente, por favor. Hablando del hipotiroidismo secundario o central, va a ser una producción insuficiente de TSH
puede ser por una necrosis hemorrágica, por ejemplo, síndrome de Sjögren en las embarazadas, o un tratamiento quirúrgico o radioterapia por enfermedad hipofisiaria o hipotalámica. También puede ser por defectos funcionales en la biosíntesis o liberación de TSH debido a mutaciones y fármacos. En este tipo de hipotiroidismo vamos a ver que lo que estamos bloqueando es la hipófisis. Por lo tanto, no va por... Porque, ¿Perdón? sí, en el secundario lo que no funciona es la hipófisis, ya sea por un tumor, por radioterapia, por un tumor craniofaringioma, por un tumor primario de hipófisis, por una formación arteriovenosa. Lo que no funciona es el hipotálamo y por lo tanto se llama secundario. Bueno, es que Nada ahí más. también hay gracias. Es que ahí también hay un debate dependiendo de la bibliografía, porque algunos consideran el hipotiroidismo secundario, como dijo usted, doctora, desde el hipotálamo y otros desde hipófisis, para crear como uno terciario. Pero sí, de hecho, por eso se confunde mucho. No, pues sí, secundario es hipofisiario y terciario es hipotalámico. Ajá, sí. Y de hecho es muy difícil reconocer como cuál es la diferencia ya clínicamente, porque van a crear una asa de retroalimentación negativa. Exactamente, porque clínicamente van a dar los mismos síntomas. Los tres van a dar los síntomas muy inespecíficos. Estoy cansado, se me hincharon las piernas, se me hincharon las manos, me quedo dormido. En las mujeres, amenorrea, infertilidad. En los hombres, más difícil todavía porque no acuden al médico con facilidad. Entonces, por eso es importante pedirles las pruebas de función tiroidea a los pacientes, porque de esta forma es la única que se puede hacer el diagnóstico. Entonces, pacientes que tengan sospecha, o sea, las que más se quejan son las pacientes que tienen obesidad, sin embargo, no tienen hipotiroidismo. Pero también se puede confundir a veces la obesidad con edema. Entonces, la única forma que tienen ustedes de diagnosticarlo es pidiendo las pruebas. Entonces, más vale no escatimar y pedírselas y ver que estén normales a saltarse un problema de estos. Entonces, clínicamente se puede superponer, se puede confundir. Entonces, es mejor pedir las pruebas de función tiroidea. Y ya después, por medio de las pruebas, podemos llegar a un diagnóstico, si es primario, secundario, terciario. Nada más. Sí, gracias. Bueno, las hormonas, ¿cuál va a ser el cambio hormonal aquí? Es que va a haber una disminución de T3, T4, TRH y o TSH. Y no va a presentarse el bocio. Siguiente, por favor. Y bueno, también está el hipotiroidismo periférico. Bueno, el terciario ya no lo menciono tanto porque es lo mismo, que es muy parecido al secundario. Entonces, básicamente hay un bloqueo en el hipotálamo y todas las hormonas van a salir muy bajas. Tanto TRH, TSH, T3 y T4. Ahora, el hipotiroidismo periférico es la resistencia generalizada de las hormonas tiroideas. Es una enfermedad en donde la respuesta tisular es variable de acuerdo con la mutación en el gen que codifica la subunidad beta del receptor de hormonas tiroideas. Y bueno, esto va a reducir la capacidad de unión a la T3. Siguiente, por favor. Vamos a ver que dependiendo del lugar donde afecte mayormente, vamos a producir ciertos efectos. Siguiente, por favor. Gracias. En cuestión de nutrición y metabolismo, va a haber una disminución de metabolismo basal, una disminución en cuestión de la recepción de oxígeno, la termogénesis va a reducirse, por lo tanto el paciente va a llegar y va a decir, es que doctor o doctora, no soporto tanto el frío, yo pienso que está más frío el clima cuando todos a mi alrededor dicen que hace calor. Cosas así va a empezar a decir el paciente.
va a haber una disminución del apetito e ingesta de la comida. Entonces va a decir, doctora, es que como que empiezo a aumentar de peso, sin embargo no tengo hambre y no estoy comiendo tanto. ¿Por qué aumenta de peso? Porque hay una retención de agua, sal y acumulación de grasa. Esta retención va a ser causada principalmente por factores como la acumulación de glucosaminoglucanos y, bueno, entre otras causas. Y este aumento no es excesivo, no puede ser que la persona haya tenido un